Gente de Palabra los saluda en una nueva cita con el saber. Les adelanto que hemos reservado 27 minutos al conocimiento. Gente de Palabra comparte hoy con uno de los intelectuales más importantes de nuestro país. Debo decir que su pasión por enseñar, también su obra ensayística y poética, hacen del doctor en Ciencias Filológicas, Virgilio López Lemus, un conocedor bien profundo de la literatura. Así que para mí, más que un placer, es un honor tenerlo aquí en Gente de Palabra, a propósito también de esta edición de la Feria Internacional del Libro en nuestra provincia, porque es uno de sus invitados. Bienvenido. Pues muchas gracias, soy yo realmente el honrado y estoy feliz de estar en la provincia natal mía y además en una ciudad tan hermosa, tan bella y con tanta tradición como Santi Espíritu. Gracias a ti. Seguro que sí, qué bueno que menciona que es de aquí de Santi Espíritus, porque debo decir que nació el 22 de octubre de 1946 en el municipio de Fomento. Su entrañable Fomento, ahí de hecho muchos fomentenses de seguro estarán ahora mismo en la sintonía. Y cuando hablamos de la obra literaria del doctor en Ciencias Filológicas, Virgilio López Lemus, forma parte del patrimonio indiscutiblemente de la literatura cubana. ¿En cuáles de sus libros el apego por la familia, la nostalgia y la vida que lo acerca al municipio de Fomento y específicamente a Santi Espíritus como provincia hacen ver su condición de espirituano? Bueno, sobre todo mis primeros dos libros de poemas. El primero que se llama Hacia la luz y hacia la vida, que es un libro construido fundamentalmente en octosílabos, y relato un poco algo de mi infancia, de los patios de Fomento, de la naturaleza local. Y mi segundo libro, El pan de hacer, en el cual hablo de la campaña de alfabetización, hablo también de la vida pueblerina y tal. Después pues me he ido separando un poco más del ambiente un tanto local y me he ido ocupando pues de poesía cubana, hispanoamericana, española, de otras partes del mundo. Y como ensayista y como profesor pues me he alejado un tanto de esta naturaleza. Solo que mis querencias locales nunca han sido frenadas. Por ejemplo, mi infancia aparece en casi todos mis libros de poemas, que pasan un poquito de la decena. Y creo que es algo que cualquier ser humano va siempre a recordar, su infancia. Claro que sí. Y el sitio donde uno nació, que uno lo tiene como un sitio casi sagrado. Casi sagrado, por eso siempre se recuerda con cierta nostalgia, ¿eh? Eso es, sin duda. Bueno, usted sabe más que yo que Santi Espíritus es una provincia bien musical, pero donde la décima tiene un escenario fuerte, aún latente, más cuando contamos con Toda Luz y Toda Mía y con personas como Merari Mangli, por ejemplo. Y yo sé que de su autoría son importantes ensayos como Décima e Identidad, la Décima Constante y la Décima Renacentista y Barroca. ¿Cuáles son las pautas que sugiere usted si queremos analizar la décima en el contexto de la literatura cubana y su relación con la de Iberoamérica? Muy bien, yo me he dedicado bastante a la décima, quizás tal vez por mi ascendencia familiar de origen campesino. Y quizás por eso también, por lo que has dicho, que esta es una zona espirituana, estaba el famoso punto espirituano. Es una zona riquísima en el cultivo de la décima. Y yo pienso que eso de algún modo se me quedó en el oído también infantil y de una manera u otra brotó en varios libros. Incluso tengo uno inédito que va a salir pues quizás dentro de 2 o 3 años, que se llama Décima Fiel, en la que hago estudios más bien de corte pues académico sobre la estrofa, no es crítica literaria acerca de libros de décima. Yo creo que la décima en Cuba se convirtió desde el siglo XIX en una estrofa identitaria, una estrofa de la nación cubana, porque ella nació primero, porque ella nació primero y nuestro pueblo después, dice una décima de Mirta Aguirre. Creo que sin décima pues no habría modo de contar completamente la historia de Cuba. Está tan estrechamente relacionada con la historia de nuestro país que forma parte de nuestra identidad de una forma radical. Y también
nos sitúa en el contexto hispanoamericano, iberoamericano incluso. Nos sitúa, como la décima, una suerte de puente intercultural de la lengua española. Y nos sitúa en el Caribe, nos sitúa en América Latina, donde se cultiva la décima de muy diversas formas. Pero casualmente la décima cubana, la que se practica en Cuba, ha influido poderosamente a Puerto Rico, las Islas Canarias, a República Dominicana y a Sudamérica. Ha tenido una influencia muy fuerte e incluso hoy día lo tiene. Bueno, sabemos que la feria en esta versión espirituana ha abierto sus brazos para acogerlo como bien se merece, doctor, y también la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena lo hizo en la conferencia que impartió allí, titulada Corrientes de la Poesía Cubana del siglo XX. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, eso es otro libro mío que se publicó recientemente llamado El siglo entero, un poco haciendo juego con un libro de Nicolás Guillén, el título de un libro de Nicolás Guillén, El son entero. El siglo entero trata del discurso poético de la nación cubana en todo el siglo XX. Comienzo en 1898 y lo termino en el 2000, un poquito pasado del 2000. Y estudio las tendencias, corrientes y líneas poéticas esenciales de la poesía de Cuba a lo largo del siglo. Para ese libro yo tuve que leerme alrededor de 2000 libros a lo largo y ancho de la isla, que iba a bibliotecas provinciales, entre ellas las de aquí de Santo Espíritu, revisar su fichero y ver los libros que se publicaron en la región en los años 30, 40, 50, etc. Y de ese modo hice un paneo bastante amplio de la gran producción cubana del siglo XX. Y creo, por ejemplo, que hay tendencias corrientes que están todavía vigentes hoy día. Por ejemplo, la corriente neorromántica, la corriente coloquial de la poesía cubana, todavía tienen vigencia actualmente en nuestra producción poética. Bueno, ¿qué otras actividades le han convocado a Virgilio López Lemus? Antes de continuar hablando de su amplísima obra, me gustaría conocer, porque sabemos que mañana sábado ya sí parte de Santi Spíritus. Estoy muy contento con que me hayan invitado a la Feria del Libro. Cuando es que me invitan a Santi Espíritu, hago el tiempo para venir, porque no es solo porque sienta yo como que esta es mi patria chica, sino también porque me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la gente de Santi Espíritu. Me relaciono aquí con el gran núcleo, magnífico núcleo de escritores que hay en esta ciudad, que lo hay en todos los géneros literarios, y son gente realmente inteligente, vitales, creativa, con una obra ya sólida en el contexto literario cubano. Entonces me siento aquí pues como en el agua, me siento muy bien y por eso vengo. Aquí en estos días de la Feria del Libro, pues he tenido algunos conversatorios poéticos. Hoy mismo vamos a tener uno acerca de la crítica literaria. Vamos a tener pues encuentros relacionados con la poesía, que es la especialidad con la que yo he trabajado siempre. Qué bueno que la menciona, porque nos vamos a detener precisamente en esa faceta, por decirlo así, de su obra. Con cerca de una decena de poemarios, ya lo decía usted al inicio, estamos hablando con una de las figuras más importantes de la lírica cubana contemporánea y del cuaderno La Sola Edad, publicado por Ediciones Unión en el año 1990, le propongo que nos ofrezca una caracterización temática y aborde los elementos formales que distinguen esta colección. Es un libro mío transicional. Yo escribí un grupo de libros de La Sola Edad y terminé con uno llamado La Eterna Edad, que por cierto este año va a ser reeditado. Hice una serie de libros alrededor de esta forma de titular. La sola edad, pues rápidamente dicho, es la soledad. Y bueno, pues allí, como libro transicional que está en diversos tipos de formas literarias, trabajo ahí pues el verso rimado, el verso no libre, trabajo también el verso libre y un poquito la prosa poética, que va a aparecer con más fuerza y clase completamente con La Eterna Edad, que es este cuaderno poético que tengo aquí, y que, repito, este año va a tener una reedición ampliada, corregida y aumentada, porque tiene algunos errores, erratas y tal, y que es un librito que quiero mucho. La Soledad es este otro, que también le tengo mucho cariño. Aquí yo creo que cuando fui a hacer una antología de mi poesía, yo prácticamente puse todos los poemas de La Soledad, porque hice aquí una suerte de conjunción de mi poesía de la década de los 80, no publicada aún. Antes que este había solo 3 libros de poemas. Este era mi 4º libro. Ya cuando sale La Eterna Edad, pues era como el 8º o el 9º libro, y yo creo que con más centrado, quizás mejor trabajado. Ahora pues estoy trabajando 2 libros a la vez, 2 libros de poemas a la vez. Tristeza de las cosas que vendrán, la tristeza de las cosas que vendrán,
y otro que el título es Himnos, o sea, con P, Himnos, un libro un tanto elegíaco, un poco funerario, etcétera. Siempre me han interesado un poco los temas relativos a la vida y la muerte, esa contraposición entre la vida y la muerte, esos equívocos que se forman entre un ser vivo y alguien alguien que fallece de pronto, de buenas a primeras, pues aquel ser vivo y vital, pues se fuma. Y esa circunstancia siempre me ha interesado mucho de una manera existencial, en algunos momentos hasta un poquito metafísica en algunas ocasiones. Claro. Bueno, con usted continuaremos hablando, pero vamos a hacer una parada para nuestra sección La Ronda del Desvelado. A propósito de que estamos hablando con usted, bueno, vamos a deleitarnos con la obra de un escritor fomentense, Pedro de Jesús. Así que adelante y continuaremos conversando con el doctor en Ciencias Filológicas Virgilio López Lemus hoy en Gente de Palabra. Estreno absoluto. El bailarín se dispone al demi-plié que lo impulsará en su sencillo pero significante salto final. Nadie, ni el previsor coreógrafo, pudo imaginar que la música fallaría en ese instante de la ejecución. Y al bailarín le parece tan ridícula su postura, tan impropia la apoteosis de saltar en el plumbio, lastimoso silencio, que hace el plié aún más profundo y acaba, muy orgánico, sentándose en el cono de luz que le habían destinado para el simbólico ascenso. Mientras lo aplauden y sonríe y se inclina en las reverencias de rigor, se pregunta con miedo si el imprevisto desenlace pervierte demasiado el sentido de la obra, si habrá acaso mucha diferencia entre elevarse y caer. Y continuamos en Gente de Palabra. Por supuesto que más adelante reservaremos algunos minutos también para el segmento dedicado a la promoción literaria, siempre a cargo de Rigoberto Rodríguez Sentenza. Y para fortuna nuestra continúa junto a nosotros el doctor en Ciencias Filológicas Virgilio López Lemus, invitado especial a la Feria del Libro en Santi Spíritus en este año 2016. Y claro que vamos a hacer una parada para hablar ahora acerca de algunas facetas relacionadas con su obra ensayística. Entre su autoría encontramos textos dedicados a José Lezama Lima, a Severo Sarduy, a Gabriel García Márquez, también a Dulce María Loinás. ¿Qué aspectos son determinantes cuando un investigador decide teorizar sobre la obra de un escritor? Bueno, primero uno tiene que tener un placer de lector, un placer de lectura fuerte ante la obra que va a leer, gústele o no literariamente hablando la obra. O sea, placer de lector, aunque esa obra no te diga, no te habla en el alma. Más bien es una obra que tú vas a trabajar, incluso vamos a utilizar la palabra científica, vas a trabajarla científicamente. Por lo tanto, esa obra se convierte para ti en un texto de exploración. Tienes que explorarla con todas las agallas tuyas, con todo lo que tengas de tus lecturas, de tu conocimiento. Por eso yo pienso que un ensayista tiene que ser un hombre, una mujer que hayan cimentado la cultura. Un ensayista no es un hombre de 20 años, ni siquiera de 30. Un ensayista es un hombre ya de una mujer de más edad que ha ido cimentando su cultura. Tiene que ser un lector muy eficaz que logre comparar una obra con otra. Y ese es el secreto, yo creo, del ensayismo. Que el ensayista sea capaz de comparar, que hacer literatura comparada en mente, o sea, en el cerebro, para cuando se va a enfrentar a la obra pueda saber de dónde proviene esa obra. Hay que tener lo que llamaba Lezama una cultura para la poesía. Hay que tener una cultura para la literatura. De lo contrario, se hacen ensayos más ligeros. Se pueden hacer ensayos un tanto periodísticos. Pero si uno quiere profundizar en algo, pues hay que ser un conocedor de ese algo que uno va a tratar de profundizar en él. Claro que sí. Fe de ello es el libro Samuel o la abeja, estudio de la poética de Samuel Feijó. Fue publicado por Virgilio López Lemus en 1996 y varios críticos han catalogado este texto como uno de los mejores análisis sobre la obra del importante creador cubano. Me gustaría preguntarle qué elementos son trascendentales en la crítica de este escritor villaclareño.
Quería decir que ese libro fue en realidad mi tesis doctoral. O sea, yo lo presenté como tesis doctoral y después lo convertí en un libro posteriormente. Y luego este libro yo lo reedité, bueno, la mayor parte de él, en un nuevo volumen en el centenario de Samuel Feijó, que se llama Feijó o la colmena. Yo dejé a Feijó más allá de la abeja, porque Feijó era no solo una abejita creadora de miel y buscadora de polen, sino que era la colmena completa. Era un creador fabuloso que tenía exploró una gran cantidad de géneros literarios, casi todos, novela, cuento, ensayo, crítica literaria, poesía, más de 25 libros de poemas. O sea, fue uno de los creadores más singulares que haya tenido la cultura cubana en todos sus tiempos, en dos o un poco más de 2 siglos de tradición literaria cubana. Habíamos tenido un creador tan decisivo, tan fuerte, que el futuro incluso redescubrirá y volverá a elevar como él se merece, como la figura de Samuel Feijó. Fue una figura casi enciclopédica. Dejó una obra extraordinaria, 35 revistas Isla, 36 revistas Signos, que ya suman, hechas todas por él, no solamente tenía una secretaria, no tenía nada más, y son más de 70 obras ya solamente de esto. 5 novelas, 2 libros de cuentos, 7 libros de ensayo, varios libros de diarios de viajes y 25 libros de poemas, como dije. O sea, un hombre fabuloso, colosal, un verdadero creador infatigable. Qué bien. Bueno, hacemos otra parada, otro alto en la conversación, si le parece, y vamos al segmento de promoción literaria para así ver qué nos propone esta vez el escritor Rigoberto Rodríguez Entenza, un buen amigo que tenemos en común, así que le damos paso ahora en Gente de Palabra. Veamos. Les saludo y agradezco la compañía. Hoy para conversar sobre el libro Elogio de los Poetas del destacado investigador, crítico y también poeta Virgilio López Lemus. En este texto destaca sobre todo la singular mirada de Virgilio hacia la poesía cubana. Comienza por un encuentro con Dulce María Loynaz, es decir, el autor refiere importantes elementos de la obra de Dulce María, pero sobre todo a través de una experiencia personal, porque este es un libro que destaca sobre todo porque trata de cronicar sobre determinados encuentros que este importante investigador ha tenido con autores de la poesía cubana, con voces significativas como Felipita Rodríguez, el Indio Naborí, el propio Cintio Vitier o Rafael Alcide, entre otros, porque es un libro que es un mosaico de elementos de la poesía cubana, un mosaico de figuras y también un mosaico de ideas que Virgilio va dejando, va desplazando a través de sus especies de crónicas, porque estas críticas tienen el sentido de contar su encuentro con estos autores. Es un libro importante porque nos refiere a la visión de un autor que conoce a fondo la poesía cubana, es uno de los grandes investigadores y uno de los grandes críticos de esta poesía y sobre todo nos da una visión muy personal y muy humana sobre los autores. Por eso estamos en presencia de un libro grato en su lectura, un libro que nos cuenta momentos de la historia de la poesía cubana y lo hace desde una perspectiva humana y con una crítica profunda, seria y por eso atinada. Les recomiendo sobre todo este libro porque es un autor espirituano y porque es una manera especial de mirar la poesía cubana contemporánea. Gracias como siempre a Rigoberto Rodríguez Entenza y qué buen tino tuvo al seleccionar Elogio de los Poetas, porque precisamente sobre ese libro conversaré con este espirituano de Fomento, el doctor en ciencias Virgilio López Lemus, en ciencias filológicas, que tanto bien le ha hecho a la cultura cubana y yo sé que muchos recuerdos entrañables le llegan a usted cuando hablamos de este texto, Elogio de los Poetas. ¿Qué me puede decir? Bueno, primero quiero agradecer a Rigoberto, que todo el mundo le llama Coco, que ha hecho una rápida y muy bien fundamentada alusión a este libro mío que ha editado Santi Espíritu. Siempre esta provincia ha sido muy cordial conmigo, siempre esta ciudad también de Santi Espíritu, y se ha editado este libro por mi 70 cumpleaños, que es este año.
aunque por supuesto no lo parezco que tengo 10 menos, pero de todas formas sí lo voy a cumplir. Y este es un libro en que yo he puesto la suerte que he tenido en la vida, la extraordinaria suerte, la dicha de haber conocido algunas de las figuras cimeras de la literatura cubana del siglo XX, como es el caso de Dulce María Loiná, que me consideró su amigo y me hizo el honor de llamarme así, incluso en algunas cartas. O el Indio Naborí, que era para mí como un padre. Lo adoré, lo quise muchísimo, lo sigo queriendo en vida. O el propio Samuel Feijó, que con su inmensa locura, pues hubo momentos en que me hacía reír de todos colores y que yo admiré profundamente. Felipita Rodríguez, con el que tuve diálogos extraordinariamente gratos. O César López, Pablo Armando Fernández, que es un príncipe literario y que siempre cuando me encontraba decía, príncipe, él a mí cuando el príncipe era él. O Rafael Alcides Pérez, un poeta raigal, uno de los mejores poetas vivos actualmente que tiene Cuba, un poco apartado del mundo literario, se ha cerrado un poco en su casa, seguramente trabajando mucho. O Ángel Augier, que fue también un gran amigo, una persona también a quien cruce mucho. Como puedes ver, sigo diciendo, son 16 autores. Antón Arrufat, Roberto Fernando Retamar, de Cinto Vitier, de Fina García Marrú, de los cuales hablo con mucho cariño. Rolando López del Amo, un magnífico poeta que hoy día se habla muy poco de él, siendo un poeta tan extraordinario. Y algunos otros creadores, Dulcila Cañizares, una mujer que ha hecho poco marketing personal, pero que tiene una obra, por ejemplo, sobre el gran Yarini, el conocido Yarini. Ella ha publicado varios libros alrededor de esta figura. Es la especialista en este tema y una gran especialista en la música cubana. O sea, que la vida me ha dado la posibilidad, la oportunidad de conocer figuras de alta talla. No quiero olvidar, por ejemplo, a Loló de la Torriente, que no era poeta, era una mujer ensayista, novelista, cuentista, una gran crítica de arte, y sin embargo hoy día está profundamente olvidada. Y este libro mío quiere hacer memoria también de estas figuras que no se recuerdan demasiado. Lezama Lima, quien lo conocí, tuve contactos con él escasos, 3, 4 veces que nos encontramos en su propia casa, pero que a mí me marcó mucho, me marcó yo creo que para toda mi vida. Incluso tengo un libro, La imagen y el cuerpo, Lezama y Sarduy, dedicada a parte de la obra de Lezama. Todavía tengo una deuda con Lezama que algún día saldaré sobre el estudio de Paradiso. Y así, ese libro pues es un libro entrañable, un libro en que yo complemento mis ensayos, que son ya estudios sobre esas figuras, y en este caso pues un libro más light, más ligero, claro, en que relato, comento sobre estos autores, digo algunos chismecitos, dejo soltar algunas anécdotas simpáticas. Que los hacen más cercanos al público lector. Más cercanos a uno, que sé yo. Yo creo que es un librito que cualquier lector de primaria a la universidad pues podría disfrutar por ese movimiento que doy dentro del texto, de acercamiento crítico y también acercamiento afectivo a esas notables figuras. Por ejemplo, de Rafaela Chacón Inardi hago algunas anécdotas que yo creo que la gente puede disfrutar mucho porque son muy simpáticas, muy cómicas. Ella fue una mujer entrañable, pero también muy simpática en su manifestación vital. De Carilda Oliver Labra hago algunas anécdotas también. En fin, que es un librito en que recojo un movimiento de la literatura cubana de los años 80 y 90 en que conocí esta figura extraordinaria. Alejo Carpentier no lo conocí, pero estuve tan ligado a su viuda y a su obra que lo incluyo también en el libro, a pesar de que yo vi de lejos a Carpentier, se llama el texto, porque así fue. No lo traté directamente, pero luego fue tan entrañable, publiqué tantas cosas luego sobre la propia obra de Alejo, que se me convirtió pues en alguien de la familia prácticamente. Como claro, había pasado antes con García Márquez, que fue mi primer libro, un libro que publiqué en el año 81, sobre la obra literaria de García Márquez, antes que él ganara el premio Nobel. Por eso el término que utilizó Rigoberto Rodríguez Entensa, Coco, como usted dijo, yo creo que es el adecuado, un mosaico, algo bien fortalecido de escritores que hace usted allí sobresalir en elogio de los poetas. Pero hablando de este libro, bueno, presentaciones de libros también lo convocaron en esta feria y estábamos viendo imágenes antes de una presentación que se realizó el pasado miércoles, ¿nos puede contar?
Sí, como no, tuvimos la presentación de este libro precisamente. Aprovecho para hacerle una propaganda al libro. Cómprenlo rápido porque nada más que son 500 ejemplares y es tan lindo el libro que seguro que se va a vender mucho. Así que espero que tenga éxito entre mis coterráneos espirituales. Claro que sí. Muchos son los textos que están aquí sobre la mesa que le pertenecen a usted como autor y me gustaría que en los minutos finales sugiriera algunos de ellos o algunos de los otros tantos que aquí no se encuentran ahora mismo en nuestro estudio. Bueno, mis dos libros más amados, los que yo amo más, es uno de ellos Aguas Tributarias, que es un librito de ensayos no académicos, ensayos completamente libres, incluso los últimos ensayos son de lo que la gente llama postmoderno, que es un ensayo sin nota al pie, muy libremente expresado, acerca de autores ya no nacionales precisamente. Aquí hablo de grandes poetas internacionales como Rimbaud, Pessoa, etc. Y el otro libro mío que yo le tengo un amor muy fuerte es Narciso, las aguas y el espejo, que es un estudio acerca del mito de Narciso en la literatura universal, sobre todo occidental, o sea, sobre todo del mundo occidental, y en el que estuve muchos años trabajando. Fue un libro casi de una década de escritura y con el que obtuve un premio internacional de ensayo en España que me resultó maravilloso haberlo recibido. Y bueno, pues esos son mis libros más queridos. Hay un libro de poemas que se llama Un leve golpe de aldaba, que es también mi libro de poesía que yo prefiero entre los libros que yo he publicado. ¿Por qué razón? Bueno, porque allí compilo buena parte de mi poesía y añado poemas nuevos que estaban inéditos hasta esa fecha. Se publicó en el año justamente que yo cumplía 60. Como ustedes ven, me gusta celebrar mi cumpleaños no con velitas, sino con libros, que es una forma peculiar de estarlo celebrando. Claro que sí. Esta situación. Estoy por publicar un libro sobre métrica hispánica, pero un diccionario, porque yo publiqué un libro para ser útil en las universidades y asesores literarios, etcétera, llamado Métrica, Verso Libre y Poesía Experimental de la Lengua Española. Ahora el diccionario de métrica pues la tengo en punta para entregarlo a una editorial. También tengo un estudio bastante voluminoso, que espero que salga pues 1 o 2 años por delante, acerca de la obra del gran poeta alemán Rainer Maria Rilke. Y también un tercer libro que he concluido recientemente sobre la décima, creo que lo dije al principio, que se llama Décima Fiel. Esos son los 3 libros inéditos que tengo en este momento, además de un poemario, un segundo poemario en cierre y un libro sobre poetas españoles, que ese todavía está que llegan ya como sugerencia también. Pero son mis libros que están ahí en la posibilidad de salir en los próximos 3, claro, en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Bueno, muchísimas gracias, un placer y sobre todo, de veras que sí, déjeme quedarme con todas esas buenas cosas que usted nos ha dado y a la cultura cubana y disfrute del tiempo que le queda aquí en esta que es su tierra también. Y de hecho, estoy convencida de que nos veremos pronto otra vez, tal vez el reencuentro sea aquí en Gente de Palabra. Nos vemos.